Cordial saludo, bienvenidos a este grupo focal conformado por las estudiantes de psicología, Dana Vega, Dailin Contreras, Milagros Gallego, Zuliatir Lora y quien les habla, Kelly Johanna Sánchez Barbosa. Vamos a hablar acerca de los conceptos de sujeto, subjetividad, sujeto social y potenciación, respondiendo 3 preguntas, cada una de nosotras. La primera pregunta, doy inicio a ella, que corresponde a cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, de acuerdo a este informe, esta subjetividad se va formando de acuerdo a los testimonios que cada uno de los excombatientes y las víctimas mencionan. También es de recordar que la subjetividad es cualquier fenómeno que se genera de tipo social. En este caso, como tal, el conflicto es algo social, entonces por eso se hace énfasis en la subjetividad, y este concepto se hace referencia al autor González 2008. No obstante a esto, también se menciona que los excombatientes mencionan el concepto de perdón. Ellos se refieren muchísimo al perdón, a las víctimas y a no volver a realizar estas acciones. Esto lo dice según el informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, de acuerdo a la segunda pregunta acerca de responder de una manera muy profesional desde la parte de psicología, la pregunta que hicimos, qué estamos haciendo, por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia. Bueno, esto es algo como muy cultural, de acuerdo a los territorios en donde estos conflictos se presentaban, pues las personas empiezan a normalizar esto. En el caso, por ejemplo, del norte de Santander, del Catatumbo, o de la parte del Pacífico colombiano, o en su defecto de cada una de las regiones que se han presentado estos tipos de conflictos. Entonces las personas ya como tal tienen es como una cultura en donde normalizan estos actos, y también la falta de presencia del Estado, ya que el Estado pues ha dejado abandonado a estos territorios, y las fuerzas negativas, bueno, las fuerzas ilegales pues se han dominado allí. Con respecto a la tercera pregunta y última pregunta, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, de acuerdo a esta generación de la cultura, eso se enseña, digamos, desde el colegio, enfocándose en la parte de un enfoque en donde se construya estos valores, estos principios de carácter social, y que minimicen la violencia, enfocarse mucho en conceptos como la paz, en el respeto, en el derecho a la vida, en la empatía, enfocarse también en la dignidad humana. Entonces, desde allí, pues los estudiantes o las futuras personas, los futuros adultos, entonces ya van a tener como otro concepto acerca del conflicto, y se va alejando un poco esta temática negativa que no deja que fluya la sociedad. Muchas gracias, continúen mis compañeras. Mi nombre es Dailin Contreras Blanco. Primera pregunta, ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de Comisión de la Verdad? Bueno, desde mi punto de vista conocemos que la subjetividad se construye en situaciones, es decir, aquellas prácticas de los individuos según circunstancias que de cierta manera determinan su manera de ser. Situaciones tales como las que hemos evidenciado en el informe final de la Comisión de la Verdad, que son la violencia, luchas sociales, luchas políticas, luchas económicas y desigualdades económicas. Todo esto entre otras, lo que lleva a que los sujetos actúen y sus comportamientos externos siempre estén acompañados a sus referentes ideológicos internos, que se actualizan y son expresión del sujeto en su totalidad, y con ello condicionan su comportamiento respecto al conflicto armado en Colombia. Bueno, segunda pregunta,
¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Son muchos los factores que permiten que la violencia no llegue a su fin. En primer lugar, está el temor que se encuentra presente en la comunidad, agregándole a esto la ignorancia, desconfianza y la falta de empatía de la población. Otro factor muy importante ha sido las diferencias económicas y la falta de oportunidades que ha llevado a muchos colombianos a unirse a estos grupos armados, perpetuando así el ciclo de vida de violencia. Y por último está la falta de participación política. Última pregunta. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, en respuesta a lo mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad, para construir una cultura de paz se debe llevar a cabo un plan estratégico, enfocándonos en primer lugar en fomentar espacios con diversidad de canales de participación y comunicación, flexibles con el fin de tomar una ciudadanía responsable y democrática, contribuyendo a fortalecer una cultura de paz que implique la solidaridad, respeto y justicia. Por otro lado, centrémonos en el Estado y la sociedad, donde se establezca una visión para la construcción de paz, enfocándonos en la protección de todos los seres humanos como factor primordial. Seguidamente, centrarnos en la convivencia de los ciudadanos y las instituciones, para con ello hacer las transformaciones necesarias en el Estado, incluyendo las fuerzas militares, la policía, las organizaciones de la sociedad civil como fuente fundamental para construir una cultura de paz. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Dana Vega y daré mi respuesta a las preguntas orientadoras. Primera pregunta, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Para construir una cultura de paz es esencial fomentar la potenciación de los sujetos sociales y reconocer la importancia de su papel en la transformación social. Algunas medidas que yo considero que se pueden tomar para construir una cultura de paz incluyen fomentar la educación sobre los derechos humanos, la tolerancia y la justicia social, para así promover la comprensión mutua y el diálogo entre los diferentes grupos. También el promover programas de servicios sociales para ayudar a las víctimas de violencia y a su familia en el proceso de la reconstrucción y la sanación. También el apoyar la participación activa de las comunidades que fueron afectadas por la violencia en la toma de decisiones políticas y también en la toma de conciencia sobre la importancia de la paz y la justicia social. También puede llegar a ser el promover el uso de las artes y la cultura para así fomentar el diálogo y la reconciliación entre diferentes grupos, además de desarrollar estrategias de seguridad pública y justicia penal que respeten los derechos humanos y evidencien la retribución y la reincidencia. Segunda pregunta, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? La violencia en Colombia se debió a una combinación de factores, incluyendo la falta de empatía, la impunidad, la polarización y la fragmentación de la sociedad, y además la falta, de participación de las autoridades. Todo esto, contribuyó a que la violencia se perpetuara durante décadas. La última pregunta, ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? Según el informe final de la Comisión de la Verdad, las subjetividades se construyen en torno a la verdad a través de las experiencias individuales y colectivas de los sujetos que fueron implicados. Además, también considero que hay que tener en cuenta que las subjetividades pueden llegar a variar en función de la identidad de las víctimas, de la edad y de la experiencia personal y de la percepción individual de la historia. También es importante recordar que la verdad no es una entidad monolítica ni uniforme, sino que se construye de forma dinámica a través de la interacción de diferentes sujetos y de contextos. También tener en cuenta que la reconstrucción de la memoria colectiva a través de las historias personales pueden llegar a contribuir en el proceso del reconocimiento de las verdades múltiples y diversas de las víctimas y de la sociedad colombiana.
Y por último, ten en cuenta que la cultura de la memoria y la reconciliación pueden ayudar a construir subjetividades en torno a la verdad que sean sensibles a las diferentes experiencias de las víctimas y a sus necesidades de justicia y de reparación. Muchas gracias. A continuación daremos respuesta a las preguntas orientadoras. Primera pregunta. ¿Cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? Se presentan como las diversas perspectivas que por parte afectaron desde varios niveles a los ciudadanos quienes fueron expuestos a la problemática del conflicto armado, dentro de la cual la creación de las subjetividades desde el aspecto se apoya y se puede evidenciar los diferentes testimonios que hay de niños que hoy en día son adultos y de adultos que hoy en día cumplen con la mayoría de edad. Desde su perspectiva y la experiencia de haber vivido en lugares desolados y consumidos por los actos de conflicto armado, nos damos cuenta que hay verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Segunda pregunta. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se permitió que durante tantos años se siguieran cometiendo actos de violencia? Como psicólogo en formación y comprendiendo cada uno de los testimonios y actos violentos por los cuales el pueblo colombiano tuvo que trascender, el preguntarnos qué pasó dentro de nuestra sociedad para ejercer planes de acción de defensa hacia las víctimas que sufrieron las consecuencias del conflicto armado, se considera un aspecto fundamental que no solo se vio presente en cada una de las personas naturales, sino también dentro de los altos mandatarios, pues el miedo, el terror que ocasionaron ellos hacia la comunidad de los colombianos impide que pudieran alzar su voz, permitiendo así entrar a estas personas, más fácil, y que estas personas estaban vulnerables, ya que no había alguien que hablara por ellos, ningún grupo que los pudiera defender, ni a ellos ni a su familia, ni a sus derechos. El grupo armado tomando ventaja, aprovechándose del terror que habían implantado dentro de los colombianos, dando paso a diversos actos creados en defensa del pueblo. Eso hizo que tomaran ventaja, ya que nuestro grupo colombiano estaba lleno de temor, lleno de miedos, porque no tenía nadie que hablara por ellos en su momento. El grupo armado tomó eso de ventaja. Tercera pregunta. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Podemos lograr este planteamiento por medio de comprensión social, en donde como seres humanos seamos conscientes de estipular diversas bases sociales que ayuden a otorgar nuevas formas de ver la vida a los ciudadanos de víctimas del conflicto, porque todas esas personas que fueron víctimas del conflicto, hoy en día su vida se ve afectada. Tenemos que generar planes donde les podamos a ellos dar la seguridad nuevamente. Cada estudiante responde a las preguntas orientadoras. Primera pregunta, ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? La construcción de las subjetividades en torno a la verdad se desarrolla por medio de las experiencias, de las circunstancias que ha vivido el individuo, el sujeto, durante la violencia de los grupos armados que cometieron actos de
extorsión, de violaciones, de maltrato, de muertes a muchos inocentes, de personas colombianas que han vivido en carne propia y la violencia, y que eso no se lo deseamos a nadie, y esos son testimonios que confirman y construyen así una subjetividad en cada individuo de una manera diferente, porque todos vivimos y sentimos las cosas de diferente manera. Somos cada quien un individuo con una personalidad y con una estructura dentro de cada uno de nosotros de pensamiento y alma diferente, y lo que para mí puede ser el final también puede ser una consecuencia que me lleve a tener más valor en esta vida, pero no todos procesamos los traumas o procesamos una violencia de la misma manera. ¿Qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? La segunda pregunta. Pues yo creo que en ningún momento el país colombiano cometió ningún acto para que se tuviera esta consecuencia de permitir la violencia y de que muchos vivamos la violencia en carne propia, o muchos de nuestros familiares antes de que nosotros existiéramos vivieran la violencia y que ellos sean testimonio de esa violencia. Creo que entre los grupos armados al margen de la ley y el gobierno colombiano sí han tenido desacuerdos, pero estos desacuerdos han tenido consecuencias ante ciudadanos inocentes que no tienen ni siquiera voz y voto para poder reorganizar o redirigir lo que está en desacuerdo. Entonces creo que lamentablemente no hemos hecho nada, pero que los grupos armados han querido verse temerarios contra la humanidad o contra la ciudadanía de Colombia ante el gobierno colombiano. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Pues una cultura de la paz se puede construir primeramente por medio de la conciencia, de la aceptación de que hay que perdonar, hay que escuchar a los que fueron violentados, hay que perdonar a los que cometieron estos actos de maltrato, de violencia, ya que todos nos merecemos una vida digna, una vida llena de respeto, una vida llena de paz y tranquilidad, y también tomar como propiedad ese sentido de la no repetición, de que lamentablemente aunque tú hayas sufrido un acto de violencia, la opción nunca va a ser redirigirte por esos caminos, volverte un sujeto, un miembro de los grupos armados y otra vez cometer el mismo ciclo y violentar a otros inocentes, a otras familias, porque eso va a ser una cadena sin fin y no nos va a llevar a ningún lado, a ninguno de nosotros. Como conclusión, expresamos mi grupo y yo de que la construcción de la subjetividad es un proceso demasiado complejo en cada persona, en cada individuo, porque cada persona lo puede sentir de una manera distinta. Con la Comisión de la Verdad notamos y vemos muchos testimonios de padres, de hermanos, de hijos, de hijas, que vivieron actos de violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley, y es de gran valor esos que se paran enfrente a dar el testimonio y de paso a perdonar a aquellos que cometieron la violencia ante un ser querido de ellos o hacia ellos mismos. No todos podemos expresarnos así o sentirnos así, y muchos hoy en día todavía guardan ese dolor y ese resentimiento. Ni siquiera un valor económico puede sanar esa herida. También opinamos que la construcción de la paz en Colombia ha sido compleja durante muchos años, durante muchas décadas, pero gracias a Dios hemos avanzado un poco más en la construcción de esa paz, porque cada día somos más colombianos, más ciudadanos conscientes de que la violencia no es
un acto de resolución, un acto de desarrollo para el país, además de que es muy triste de que muchos niños, muchos familiares se enfrenten a, a la muerte, a estos atentados que se han vivido en Colombia. Entonces, este curso nos deja un gran aprendizaje, una gran conciencia de la no repetición, también nos deja una gran empatía ante aquellas personas que han vivido la violencia en carne propia, y si nuestros familiares la han vivido, pues también a ser consciente de la magnitud que esto puede causar psicológicamente, físicamente, en el entorno, en la vida de la persona, y que marca un antes y un después, pero que cada día podemos ser valientes, podemos ser ese apoyo, podemos ser esa persona que escucha y que acompaña ese dolor con una mejor versión, o con un acompañamiento de bienestar para todos nosotros como seres humanos, como colombianos, para sanar y poder tener un país cada día con una cultura llena de paz.